Creo que debemos ser ahora mismo, eso, han pasado 2 minutillos, las 6 de la tarde, hora de España, las 11, hora mexicana. Entiendo que se me oye bien. Si alguno tenéis alguna cosilla, lo típico, me decís así, algún gestito y demás. Hombre, cuánta cara conocida. Por favor, qué alegría ver caritas conocidas. Pues nada, entiendo que sabéis dónde estáis, pero por si acaso voy a hacer una breve presentación de quiénes, de quiénes somos, ¿vale? Los que estamos, los que hemos organizado el evento y de qué va y demás, ¿vale? Bueno, uy, cuánto... que me hace ilusión ver las caritas, ¿sabes? Bueno, es una tontería, pero cada vez que veo una carita de alguien que reconozco y demás, pues me mola, hombre, me da alegría. Luego, si queréis, os las quitáis, pero así en este primer momento veros las caritas, mola. Es un momento chulo. Hola, Raquel. Buenas, hola, Miriam. Pues, María, uy, hola María. María Zárate, madre de Dios, ¿hace cuánto tiempo? Oye, bueno, no voy a saludar a todos, porque si no, nos bloqueamos aquí, entramos ya en una dinámica que no la victoria. Bueno, ¿qué es esto? ¿Vale? Dejadme me presento brevemente y os contamos así un poquitillo de qué va y cuál es el objetivo que tenemos en esta sesión, ¿vale? Bueno, por si acaso, como no sé cómo habéis llegado, porque he estado por redes sociales y demás, me presento yo brevemente, disculpar. Soy Felipe Romero, soy el responsable de Coste Analysis. De Coste Analysis somos una agencia de conocimiento de consumidor, ¿vale? Nuestro trabajo es inyectar lo que recogemos de los consumidores dentro de las organizaciones para que las organizaciones toméis decisiones o tomen decisiones, ¿vale? Somos psicólogos, sociólogos, antropólogos, matemáticos, estadísticos y demás. Estamos en Madrid, estamos en Ciudad de México y estamos en Bogotá, ¿vale? Y a la vez somos parte de Cocktail, que es una consultora de desarrollo de productos y servicios apalancada en 4 grandes plataformas, ¿no? Que son tecnología, data, diseño y consumidor, ¿vale? Lo que sentimos, digamos, y esto son conversaciones pues, con algunos de los que estáis por aquí dando vueltas y demás desde hace un tiempo, es, oye, en relación al mundo del diseño de servicios, el design research, la investigación de mercado, la experiencia de cliente, ¿no? Bueno, pues con el añito que hemos pasado todos, ¿no? Oye, pues hemos dejado de hablar de nuestra profesión, de nuestro desempeño, ¿no? Porque antes nos encontrábamos, teníamos mitad presenciales, teníamos sesiones, trabajábamos juntos clientes y proveedores y agencias, teníamos momentos de conversación alrededor de lo que era nuestra profesión y nuestro desempeño, ¿no? Y esto, pues con el año que hemos pasado tan tristón, pues es un año que lo hemos perdido, ¿no? Y sentíamos que probablemente tuviera sentido crear algún tipo de espacio para el conjunto de la comunidad en el cual habláramos sobre nuestra profesión y nuestro desempeño, ¿no? Y esto es un poco el objetivo de lo que vamos a hacer hoy. Empezamos con esta sesión, tenemos prevista alguna para más adelante, las querremos hacer cada mes y medio aproximadamente, y hombre, haciendo un poquito de la necesidad virtud, digamos, pues ya que no tenemos lo presencial, vamos a sacar partido, creemos, de la posibilidad de integrar comunidades de design researchers, investigadores y demás de los dos territorios donde nosotros al menos nos manejamos, ¿no? Que son aquellos de habla hispana, ¿no? Nos manejamos de eso, pues, como decía, tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Que al margen de tener presencia en Colombia y México, bueno, pues también trabajamos mucho Perú, mucho Argentina, entonces, bueno, pues lo veíamos como una oportunidad. Y en este ejercicio también pues nos parecía bonito hacer un ejercicio también de mix en el cual vamos a intentar mantener a partir de ahora en todas las sesiones alguien que sea de agencia y alguien que sea de cliente, ¿no? Porque también son dos miradas que nos pueden enriquecer mucho, ¿no? Y esta es un poco la pretensión. Entonces, una vez presentado esto, lo que sí quería comentaros o quería señalar es el objeto de hoy. El objeto de hoy por el cual nos hemos animado a empezar a hablar y demás es el momento del análisis, ¿no? Yo creo que si todos los que estáis por aquí, que me furo, sois investigadores, más orientados a una perspectiva más social, más de mercados, más de diseños, de donde sea, bueno, segurísimo que el momento del análisis es un momento crítico, ¿no? Y es un momento que sentís como un momento relevante. Y yo diría, ¿no? Las conversaciones que teníamos estos días con Marta y Julio, a los cuales presento ahora mismo, casi diría que es un momento hermoso, ¿no? Es un momento bonito, es un momento donde, digamos, disfrutamos particularmente de nuestra profesión, ¿no? Yo al menos diría que junto al momento de la construcción de la muestra, que está un poco desapercibido, y junto al momento del análisis, yo diría que es el momento de los más críticos a la hora de construir nuestra profesión, a la hora de garantizar que tenemos impacto en nuestros clientes
Y por eso decidimos, oye, pues por empezar por algún sitio, vamos a empezar desde la mirada del análisis, ¿no? Y desde ese momento del rol del análisis. Entonces, para hacerlo, pues nada, hemos tenido mucha suerte y hay pues, un par de personitas muy majas que van a participar en la sesión y yo creo que nos van a aportar un montón sobre esta cuestión. El enfoque va a ser que yo les voy a ir lanzando preguntitas, ellos van a ir hablando, contestándolas y demás, son 7, y yo creo que para -20, una cosa por así, digamos, habremos terminado la parte más de conversación entre ellos, y ahí, si os parece, entramos y aprovechamos para que participéis todos. Oye, pues el que quiera lanzar una pregunta, yo os animo, diría que las preguntas que les voy lanzando a ellos, que las repenséis vosotros. Es decir, oye, ¿cómo me resuena? Yo que hubiera contestado, ¿no? Ante una pregunta de este estilo, ¿no? También para que de alguna forma las interioricéis y desde ahí se os ocurran, pues, o aportaciones, o nuevas preguntas, o lo que os apetezca, ¿vale? Entonces, dejar un minutillo porque me voy a mirar, que tengo aquí mis notas, que me las sé de sobra, pero por si acaso, para presentar bien a Julio y a presentar bien a Marta. Y nada, empiezo con Marta, ¿vale? Marta, queridísima Marta, histórica Marta de nuestras vidas, que digamos ya nos conocemos de hace un montón de años. Marta es psicóloga de origen, Marta es, digamos, investigadora militante, yo creo que le gusta la profesión y la disfruta particularmente. Ha tenido, yo creo, una ruta muy bonita en términos de trayectoria profesional, yendo de una agencia, no voy a decir nombres, ¿no? Por si acaso, pero de una mirada más clásica, reconvirtiéndose, llegándose hacia el mundo del diseño de servicios. Ahora mismo está en un lugar que yo creo, aprovecho también para decir, porque es verdad, que es uno de los mejores lugares donde se puede estar desempeñando nuestra profesión en este instante, que es el equipo de Design Research de BVA. Y digamos, yo creo que, ¿no?, llevas allí desde 2016, digamos, y su rol y su ambición sobre todo es tratar de integrar distintas disciplinas en esa mirada holística de la investigación, ¿vale? Esto, ¿lo he dicho bien, Marta, más o menos? Perfecto. Aprovecho para saludar a todos. Encantada. Y aquí está Marta. Y luego Julio, psicólogo social de origen, psicoterapeuta militante, también se le notará, se le verá, es uno de los rasgos que le caracterizan en su forma de abordar. También lleva apenas desde 2002, en la nota que me ha pasado, o sea, apenas un año, lo que lleva dedicado a este mundo de la investigación. Trabajando mucho desde el mundo inicial del branding, luego ha ido también modificando, aunque siempre ha mantenido ese tipo de mirada, la tipología de compañías, la ha ido trabajando y está con nosotros en The Coastal Analysis desde 2016, ¿no? Si no recuerdo mal, Julio, y desde 2017, si no estoy despistado, es el responsable de Coastal Analysis en LATA, ¿vale? Le tuvimos 6 meses en España y enseguida salió disparado porque no me aguantaba, ¿no? Pero un poco la estrategia que tuvo, ¿vale? Y nada, y bueno, pues eso. Esta es la presentación, Julio. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Y buenos días a todos. Buenos días, 11:10 en México, en Ciudad de México. En Ciudad de México. Lo que veis ahí detrás del fondo de Café Julio es Ciudad de México, ¿vale? Y nada, bueno, pues si queréis, la idea, ¿vale? Empiezo a lanzarles preguntas, ya nos van contestando y demás. Si alguno de vosotros quiere ir dejando alguna nota en el chat o lo que sea para que luego la retomemos como preguntas, pues encantados también, nos la quedamos y luego la utilizamos, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, oye, ¿por qué hemos elegido este tema? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Por qué es tan relevante, digamos, el momento del análisis dentro del proceso de investigación? ¿Quién empieza? Tú misma, yo, como quieras. Venga, Yo como Yo venga. empiezo yo, da oye, igual. no paro. Vamos. Entonces empiezo yo. Vale, porque bueno, yo aprovecho para agradecer que me hayáis invitado a esta primera sesión, ¿no?, de encuentro entre researchers y demás. Y para decir que me hace mucha ilusión que además sea sobre el análisis la que me ha tocado, ¿vale? Porque para mí el análisis creo que es la parte que más me gusta del trabajo de investigación. Y como tal, para mí es lo más importante, ¿vale? Lo más importante compartiendo podium con la muestra o la metodología elegida y unos buenos objetivos de investigación. Pero para mí el análisis está por encima porque es lo que marca la diferencia, yo creo, al final, entre una buena investigación, entendiendo buena investigación como esa que nos permite tomar decisiones, que es útil, ¿vale? No algo muy florido, que también puede ser, sino algo que sea útil. Pero bueno, un buen análisis es el que hace que la investigación sea buena o
o se queden algo más para salir del paso, más mediocre, ¿no? Yo creo que los objetivos, la metodología son como los cimientos, son básicos, sin eso lo que construyamos por encima se nos cae, pero tener buenos objetivos y buena muestra o buena metodología no nos garantiza tener un buen análisis, ¿no? Entonces, por eso para mí el análisis es lo que marca la diferencia de una buena investigación y por eso me gusta tanto. ¿Cómo lo ves tú, Julio? Pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Porque, No empecéis así, de no puedo estar más de acuerdo. bueno, me enrollo entonces, venga, vamos. A ver, yo creo que tú preguntabas, oye, ¿por qué el análisis entendemos que es relevante, ¿no? Dentro de un proceso de investigación? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que de alguna manera es retórica o redundante, ¿no? Porque no hay investigación sin análisis, ¿no? Vamos a ver. Pero tampoco hay investigación sin los pasos que ha señalado Marta, ¿no? Es decir, hay un pseudoanálisis inicial a la hora de acotar objetivos, ¿no? En el momento en el que te sientas con el cliente y te centras, ¿no? Y si no se realiza un buen análisis, un buen enfoque de los objetivos y utilizo enfoque intencionadamente, ¿no? Como enfocar la orientación del proceso de investigación desde el principio, pues todo va a salir mal, ¿no? Entonces sí que debe haber un pequeño análisis centrándonos en los objetivos y en las expectativas de output y en las necesidades de negocio o de diseño, ¿no? que se pretenden tomar, ¿no? en cada proceso de investigación, pero sin duda, y por eso digo que estoy de acuerdo, el análisis a mí me parece central egoístamente desde el disfrute, ¿no? Desde el disfrute del técnico, por eso estamos aquí los investigadores, por una adicción, ¿no? a los procesos de análisis. Luego entramos en los factores, en los modos que puede haber aquí dentro, ¿no? Pero bueno, en definitiva decir que es central. Yo añadir simplemente a lo que señalabas, Marta, que junto con ese análisis inicial y la correcta segmentación, para mí el análisis está muy sustentado en una correcta producción del discurso, ¿vale? En una correcta forma de producir el discurso durante el trabajo de campo. Es decir, para mí el buen técnico no es el buen moderador, como lo queramos llamar, no es un ejercicio de preguntas y respuestas. La producción del discurso, que es nuestro material de análisis, es decir, nuestro material de análisis son los argumentos o los sistemas argumentativos de las muestras a las que entrevistamos, pues es central. Si nos ha fallado, como tú dices, centrar el briefing, segmentar adecuadamente y, por supuesto, realizar una correcta producción del discurso de los entrevistados, el análisis pues hará aguas, ¿no? No sé qué reflexiones te surgen, ¿no? Nada, vamos en la misma línea y además escuchándote me doy cuenta de que yo creo egoístamente que es lo que nos gusta porque es lo que nos permite lucirnos luego, ¿no? Y luego ir con unos resultados que dé gusto enseñar. Eso es. Siendo un poco honesta también. Sí. Oye, una cosa que os suele pasar, ¿vale? Como pregunta, y es, solemos tener una cierta tensión, que os pasará, digamos, y seguro que los que nos estáis escuchando os pasa también, entre, digamos, el rol de la investigación como un motorcito que mueve los proyectos, ¿no? Los proyectos de diseño particularmente, ¿no? Con los distintos momentos en que capturamos información, cómo hacemos avanzar a otros actores y demás, inyectando la mirada del consumidor. Y por otro lado, digamos, ese motorcito exige su tiempo, ¿no? Y ese motorcito siempre, digamos, es muy habitual en el sector escucharnos a nosotros mismos de, oye, me están urgiendo, no tengo tiempo para el análisis, no me da, oye, ¿cómo lleváis esos momentos en los cuales de pronto llega, digamos, y acaba de, habéis tenido una sesión y el cliente o el cliente entendido como el cliente final, como el product owner, como quien sea, ¿no? De pronto está ya de, venga, ya, vamos a tomar decisiones. ¿Cómo lo lleváis, cómo lo gestionáis? Bueno, esto es algo muy frecuente, ¿no? Hay que decir, ¿no? El cliente cagaprisas, con perdón, ¿no? Que quiere tomar sus decisiones automáticamente o digamos en directo, ¿no? Esto es frecuente, vivimos en tiempos de aceleración extrema, vivimos en tiempos de eficiencia, somos esclavos de calendar y somos esclavos de la juntitis cada día más, ¿no? Y todos estamos viviendo esta situación de home office, ¿no? Entonces es bastante frecuente. ¿Cómo gestionar a un cliente que quiere terminar el campo y ya tomar decisiones? Bueno, pues dando valor a que, en mi caso, a que
el oficio, ¿no? y el proceso de análisis es central, ¿no? ¿Y qué implica el análisis? Yo creo que lingüísticamente el análisis lleva o va acompañado de una idea de reflexión, ¿no? Lingüísticamente, ¿no? Analizar es reflexionar. Y reflexionar también lleva implícito lingüísticamente connotaciones de, no quiero decir calma o no estrés, pero el estrés no es un gran amigo de la toma de decisiones y de la relación del técnico o del equipo técnico repito, con el material que tenemos, ¿no? Que es el discurso de los participantes, de los grupos. Cada caso es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que sí que hay decisiones a alto nivel que pueden surgir de manera evidente o clara automáticamente después del trabajo de campo, pero ser esclavos, excesivamente esclavos de los timings, del reloj, de la eficiencia, de la aceleración y de todo esto que todos los que sabemos aquí sabemos de lo que hablamos y somos víctimas de ello, es sacrificar una parte reflexiva que exige su tiempo, ¿no? Entonces yo intento señalar a los clientes que no desperdicien un valor que requiere un poco más de tiempo que tomar una decisión recién salidos de los grupos o de las entrevistas. ¿Cómo lo ves, Marta? A ver, Pues totalmente. Nos vas a decir que estamos todo el rato haciéndonos la pelota, pero has dicho más o menos, creo que lo que yo tenía pensado comentar. Solo, a ver, así recapitulando un poco, apuntar que yo sí que es verdad que en el cambio, ¿no? de agencia a cliente, que parece que no te va a pasar esto tanto, te pasa casi más, ¿no? Porque son tus propios compañeros, porque son tus compañeros de diseño los que están viendo en directo el campo, son tus compañeros de negocio, que necesitan ya decidir algo, ¿no? Porque, como decíais alguno de los dos, pues además en estos entornos ya todo ágil y todo rápido y esta presión yo creo que cada vez la sentimos más y estando en la parte del cliente, como digo, son tus compañeros y los estás viendo todo el día, ¿no? Entonces cuesta más, porque cuando estás en vuestro lado, pues al final el cliente se va, por lo menos se va. Hará lo que quiera, pero no te está presionando, ¿no? O diciendo, vamos a hacer esto, tal. Entonces yo solo pensaba que me iba a librar de eso y lo tengo súper presente. ¿Cómo lo hago? Pues yo intento, lo que decía Julio, hacerles entender que merece la pena esperar. ¿Vale? Cuesta, pero yo creo que basándonos en esto, o sea, en no te apresures en tomar una decisión, porque esto que has visto hoy, a lo mejor mañana se cae y te vas a arrepentir de haber tomado una decisión rápida, ¿no? Merece la pena esperar un poco por eso y merece la pena esperar a ese proceso de análisis porque, vale, hemos visto que algo no funciona. Pero si esperas un poquito, además de saber que esto no funciona, vas a saber por qué, ¿no? Entonces, cuando vayas a arreglarlo, vas a ir a arreglarlo en la buena dirección, digamos, ¿no? Como con pasos más sólidos. Esto me suele funcionar, ¿vale? Y luego, por otro lado, también decir que es que hay que entenderles, porque también parece que estamos nosotros ahí como pausando todo, ¿no? Jugando, les dejamos mirar desde la barrera, pero no les dejamos hacer nada, ¿no? Y hay que empatizar con las prisas que tenemos, con que el proyecto tiene que tirar, etcétera. Y yo creo que, Julio, lo has dicho tú también. Yo lo que suelo hacer es pues ir soltando, ir liberando pequeñas dosis de información, ¿no? Seamos realistas, ¿no? No toda la parte de un campo o de un análisis necesita esa profundidad, ese tiempo, esa reflexión. Hay cosas, esos quick wins, esos aprendizajes un poco más básicos que no van a necesitar tanta chicha. Una reflexión, y ¿no? bueno, pues vamos, gracias, vamos soltando eso mientras a la vez pues, nos aseguramos algo de tiempo de calidad para aquellos temas que necesitan más profundidad. Yo lo veo así. Siguiendo con el rol de otros actores, ¿no? Dentro de los proyectos que nos suelen acompañar y demás, ¿no? Oye, las sesiones de análisis, ¿no? Que es el momento core, ¿no? De donde nos la jugamos y tal. ¿Researchers solos o con compañeros? ¿Con cliente? ¿Con product owner? ¿Con designers? ¿Con quién? ¿Quiénes tienen que estar por ahí dando vueltas? ¿Cómo lo ves? Yo, lo primero que me viene a la cabeza es que hay proyectos y proyectos y hay clientes y clientes, ¿no? Entonces no, yo no haría una norma a decir, oye, todo el mundo a la reunión de análisis o todo el mundo fuera de la reunión de análisis. Hay proyectos y proyectos,
hay clientes y clientes, ¿no? Sin duda el cliente es fundamental para, como decíamos antes, ir enfocando desde el principio, ir alineándonos con expectativas, etcétera. Pero ojo con introducirle en la sesión de análisis en proyectos, por ejemplo, de creación de productos, ¿no? En proyectos de creación de nuevas iniciativas. La experiencia nos dice que generalmente estos clientes suelen estar bastante sesgados por un sesgo natural, implícito, el sesgo del cliente y de su propia circunstancia en el marco de la compañía en la que trabaja, ¿no? Dicho esto, en este tipo de proyectos, yo lo que observo es que estos clientes, más que participar de un análisis, lo que prefieren es participar de un workshop. Es decir, una vez analizada la información estructurada, generada una narrativa, un storytelling, etcétera, y una estructuración de los findings, ¿no? Priorizada, es el cliente el que debe introducirse, pero a modo de workshop, ¿no? A modo de constructor, ¿no? A modo de visión cliente y no tanto en una dinámica de análisis, ¿no? En una dinámica creativa de análisis, en la que, por otro lado, a mí siempre me gusta introducir perspectiva de consultores de negocio, consultores de diseño, quantis, por supuesto, ¿no? Para aterrizar el análisis y la perspectiva construida por el owner del proyecto. Yo, con la experiencia y con la experiencia de haber pasado al cliente y teniendo clientes internos dentro del cliente, ¿vale? He llegado a la conclusión, creo que, y supongo que va parejo con lo que dices, pero yo casi diría que siempre un análisis en el que has incluido al cliente en algún momento, ahora voy con calma, siempre va a hacer un mejor análisis y unos mejores resultados de la investigación, ¿vale? En el sentido de que sean útiles y exhaustivos. Ahora, para mí hay clientes y clientes, efectivamente, hay perfiles y perfiles, y sobre todo hay momentos, ¿no? Yo pienso en el análisis como una fase, el proceso de análisis, ¿no? Para mi gusto, o como yo lo practico, tiene una fase inicial como mucho más abierta, más de mirarlo desde distintos puntos de vista, lo que tienes, ordenarlo, interpretarlo, discutir, ¿no? Confrontar argumentos. En esa fase que es todo un poco loco y que yo creo que hasta nosotros mismos al principio nos puede generar un poco de ansiedad, ¿no? Joder, todo lo que me ha salido del campo, ¿qué hago con esto? Ahí no. Yo creo que eso es una fase del análisis para hacer entre profesionales de esto, en confianza también, ¿no? Yo creo que se llega más lejos cuando estás haciendo un análisis con compañeros o con quien tengas esa confianza, y entonces ahí creo que no tiene mucho sentido que entre el cliente. Sin embargo, en una fase posterior en la que ya hemos elegido, ¿no? el punto de vista que le vamos a dar a todo, estamos vinculando los aprendizajes con el proyecto en concreto, con por qué nos lo pidieron, tal, no sé qué, yo creo que ahí ya empieza a tener sentido meter la lista del cliente, ¿no? Y que nos va a ayudar, por un lado, a ver si estamos cubriendo las necesidades iniciales, si nos compra el planteamiento, ¿no? O si nos estamos quedando cortos o se nos ha ido la pinza. Y luego, por otro lado, creo que siempre acaban añadiendo un poquito de valor, una capa extra que hace que luego los resultados brillen un poco más, que es que al final el cliente tiene mucho más conocimiento del tema en concreto y nos lo puede ir incluso, ¿no? De lo que le contemos y relacionándolo con, pues esto, mira, esto es igual que lo que están viendo en marketing, de no sé qué, esto le va a interesar mucho a esta otra parte, tal. Yo creo que le añade una pátina que si nos quedamos solo con nuestra visión se queda un poco más pobre. Luego para las cañas, os cuento yo experiencia de cuando me llevaban a mí de cliente en los análisis y yo sentía que me engañaba. El investigador me estaba engañando, me estaba toreando. Pero bueno, eso me llevaba donde quería llevarme. Pero bueno, ese es otro, luego para chajarrillo. Vale, el análisis es decisivo, necesita su tiempo, todo esto que hemos hablado y demás. Ahí, tirando de oficio, de los años que lleváis y demás. Tips, dar algunos tips para que el análisis funcione bien. O sea, ¿qué hace que un análisis funcione bien? ¿No? Darnos tips concretitos. Casi nada. Casi nada. Bueno, suelto yo... Uy, dale. casi me dejas empezar, ¿eh? Dale. Suelto yo 1 o 2 y te dejo. Vamos cambiándonos. No, yo para mí lo primero para un buen análisis, ya lo hemos dicho, pero lo voy a repetir, es tiempo
Y me refiero a tiempo de calidad, si puede ser físicamente junto en una habitación mejor, ¿no? Pero tiempo sin reuniones, sin móviles, tal. Y yo suelo necesitar tiempo de reposo, o sea, al menos una noche entre la primera aproximación y luego al día siguiente empiezo a verlo de otra manera, ¿no? Eso a mí me ayuda mucho. Bueno, y profesionales, ¿no? Que al menos una de las personas que está haciendo el análisis pues venga de la profesión, porque tenemos al final conocimientos sobre, bueno, pues todos somos psicólogos, sociólogos, pues sabemos interpretar, entender los comportamientos, lo que dicen los clientes. No nos quedamos en lo que dicen ni en lo que hacen, ¿no? Sino que vamos más allá, y eso es pues porque tenemos unas bases formativas que nos permiten relacionarlo, ¿no? Entonces, eso, los dos básicos para mí, tiempo y profesionales. Tengo muchos más, pero te dejo decir alguno más, Julio. ¿Alguna más? Yo añadir a las tuyas, que me gustan, yo creo que los mensajes que lanzas y los que voy a lanzar yo no son gratuitos, ¿no? Sino que son realmente un mensaje muy acoplado a la realidad de los días que vivimos o... Sí, vivimos. Primero el tiempo, ¿no? Y esto subrayarlo a todo el mundo, ¿no? Sin tiempo estás desperdiciando, estás sacrificando. Y por otro lado decías reposo. Yo iba a decir algo parecido, ¿no? A lo que tú llamas reposo, ¿no? Que es tomar distancia, ¿no? Tomar distancia de la información, ¿no? Esto, como decía Ignacio Martín Pollo, del que somos muchos de nuestro equipo fans, ¿no? Y muchos de ustedes le habrán conocido o habrán leído sus obras, ¿no? Él decía que hay que tomar distancia con el material discursivo para poder generar un proceso creativo de reestructuración de los argumentos a analizar, ¿vale? Y yo quería añadir, y tú también lo has formulado de una manera similar, vamos, al final yo creo que estamos también muy de acuerdo, con perdón de Felipe, estamos de acuerdo, sabemos dónde estamos, ¿no? Convivimos en un ecosistema con puntos muy comunes, es la idea del investigador social de formación, ¿no? Es decir, ¿y qué tiene un investigador o qué actitud trabaja un investigador social de formación, ¿no? Es la actitud que yo muchas veces, y por eso os digo que lo que decimos no es gratuito, es la actitud de humildad, ¿no? Es decir, el investigador no es un rockstar que lee blogs de tendencias, no es un rockstar que está por encima del usuario y por encima del consumidor. El investigador es alguien que, aplicando técnicas fenomenológicas, se sitúa en una posición humilde, de ignorancia y de escucha abierta. Completamente empático y abierto y sin ideas preconcebidas ni prejuicios a lo que va a escuchar, ¿no? Esto no nos cansamos de repetírselo a las nuevas ¿cómo se diría? A las nuevas generaciones, ¿no? de investigadores. Es decir, te apasiona, lees a Habermas, lees al coreano este de moda, lees a Bauman y lees mucho Twitter. Vale, pero en el momento de escuchar al participante, de escuchar el discurso social de un grupo, hay que olvidarse de Bauman, hay que olvidarse del coreano y del otro esloveno, ¿vale? Y ponernos en una situación de humildad absoluta, porque es eso lo que construye un enfoque, digamos, fenomenológico, ¿no? Y esto, como os digo, no lo decía gratuitamente. Es decir, hoy en día en equipos de no iba a decir nombres, ¿no? En muchos equipos de diseño encontramos a gente que acude a la investigación con muchísimas ideas preconcebidas, muchísimos sesgos, muchísimo ego, y yo lo entiendo, pero eso es, de nuevo, un desperdicio para poder entrar en contacto sensible con nuestro material sagrado, que es el discurso de los participantes, ¿vale? Entonces, humildad era o actitud investigadora. Eso lo saben bien los que vienen de ciencias sociales y humanidades, ¿no? ¿Puedo meter dale. alguna más? Claro. Sí, cosas prácticas también, quizá pensando en audiencia, ¿no? Si alguien quiere llevarse, ¿no? Quiere hacerlo o alguna vez tiene pensamientos sobre cómo me enfrento yo a esto. Yo creo
Así que por hablar de cómo se hace el análisis, ¿no? Dices, tú has hecho trabajo de campo, tienes investigación, tienes POSIT, ¿no? Los famosos POSIT por todos lados porque has estado tomando notas o has tomado notas escritas, tienes un montón de información. ¿Qué hago con esto? Pues así yo como grandes consejos, como para aproximarse a esto, diría, primero tienes que hacer como un procesado de la información a nivel individual, de leerte lo que tienes, ¿vale? De entender un poco lo que tienes. Luego vendría esa fase más loca y creativa que os decía antes, ¿no? Más abierta, más de, vale, tengo todo esto. Vamos a intentar entenderlo, a preguntarnos los porqués, a relacionarlo con otros conocimientos que tenemos. Y eso es un trabajo de horas, ¿no? Y es, bueno, pueden salir cosas, pues a mí esa es la parte que más me gusta, que es como la más divertida, ¿no? Pero luego viene esa fase de, venga, ya vamos a relacionarlo con, vamos a volver a los objetivos que teníamos, vamos a empezar a pensar cómo vamos a hacer los resultados, el informe o los resultados y vamos a ir atando cada una de las cosas que hemos visto a que sean accionables y aplicables, ¿no? Que yo creo que eso es lo que hace que el análisis sea bueno, es que al final, pues el análisis tiene que explicar las cosas, pero tiene que decir también cómo aplicar las cosas, ¿no? Buen análisis es el que explica y el que aplica. Y de actitudes que decías, humildad, pues sí, yo diría paciencia, meticulosidad, un poco de mente abierta, no tener miedo a ese desorden inicial, ¿no? Y luego orientación a resultados y a resolver las necesidades de quien te pidió la investigación, sin duda. Luego otra cosa súper práctica que también lo digo súper rápido, que a mí me ayuda mucho cuando estamos hablando, por ejemplo, de investigación de diseño de digital, ¿no? Que muchas veces tenemos pantallas, flujos, los propios diseños. Yo creo que ayuda mucho a diferenciar el momento de análisis de las pantallas, o sea, del qué tal está funcionando una pantalla, el diseño en concreto. Eso, hacerlo por un lado y por otro lado, hacer la parte de análisis más de entender qué hay detrás, cómo se relaciona el usuario con ese campo que estás estudiando, cómo lo vive, las motivaciones que hay detrás y eso es lo que te va a hacer entender por qué ha pasado. Muchas veces lo que ha pasado con el flujo, con las pantallas, ¿no? Con el producto. ¿Y Pero a mí me ayuda mucho separarlo. por cuál empiezas, Marta? Pues creo que lo he hecho de las dos maneras muchas veces. Cuando lo hacemos en grupo, por ejemplo, con compañeros de diseño, creo que ayuda mucho también a calmar ansiedades, empezar por la parte de las pantallas, que es como algo que sales más rápido, ¿no? De lo que ha pasado en el trabajo de campo, las tienes muy frescas, son aprendizajes a veces más rápidos, es en lo que ellos están pensando, al final mis compañeros de diseño es lo que quieren ver. Entonces, liberas eso y luego te quedas, ¿no? en todo lo demás, en todo ese contexto que te va a ayudar a construir conocimiento que yo creo que al final es lo que deja pozo, ¿no? Muchas veces te piden una investigación para una cosa y al final por lo que te lo acaban agradeciendo es por el pozo que has dejado extra, ¿no? Vale, me resolviste el flujo pero es que además me has dado un marco de entender yo cómo es el proceso de decisión en no sé qué. Entonces, pues yo suelo hacer primero, creo, eso, como vaciar un poco todo lo que pienso de lo concreto, irme a lo más abstracto y luego volver a revisar lo concreto. Gracias. Julio, ¿algún Más cosita cosas. práctica de detalle de tip que diga que hay que darle? Nada que añadir. A mí me ha gustado mucho lo que decía Marta en el sentido de la reunión de análisis como un espacio creativo, ¿no? No sé cómo lo has llamado, has dicho, llega un espacio un poco más loco, más desestructurado, ¿no? Y es que yo disfruto, no sé dónde leí, no me voy a poner yo la medalla de esto ni de nada, vamos, pero alguien dijo que la investigación cualitativa su objetivo era poner orden en el caos, ¿no? Pero que para poner orden en el caos había que poner caos en el orden, ¿no? Primero, ¿no? Entonces, queremos poner orden en el caos estructurando el análisis argumentativo, ¿no? Todo el tema lingüístico, ¿no? Que todos conocemos aquí, ¿no? Premisas, sistemas de creencia, modelos mentales, etcétera, y queremos paquetizarlo, queremos ponerlo en orden. Pero es en esa reunión de análisis donde el equipo técnico, a través de unas metodologías y unas técnicas creativas, primero hace que estallen
todos esos elementos y todos esos factores de análisis para después poder reestructurarlo. Y es así como se llegan a soluciones realmente diferenciales, al menos desde mi experiencia. Oye, estoy viendo que tenemos varias preguntas ya. Es decir, que lo que os voy a lanzar un par de más líneas que tenía y pasamos ya a las preguntas que se están lanzando por el chat porque hay bastante preguntita, ¿vale? Con la experiencia que lleváis, que no es poca, obviamente, que ya ¿cómo os dais cuenta que un análisis va a estar guay, o va bien tirado, va a funcionar y demás? O, ostras, o vais, ¿qué os hace ir con dudas? ¿No? ¿Cómo se nota con la experiencia que tenéis que un análisis está bien tirado? Arranco. Sí, si se calla, arranco, que si no, no me deja. Dale. Aprovecha. Hay que gestionar los silencios, como buenas Claro, moderadoras. entiendo que me toca a mí. Como queráis, Vale, ¿cómo sabemos que un análisis es un buen análisis, ¿no? Sería la pregunta. Sí, yo... No. Ah, vale. Estaba pensando cómo ordenar mis pensamientos. No, lo que estaba pensando es que yo noto cuando un análisis es un buen análisis, creo que eso se ve, se ve con el tiempo, se ve a posteriori. Se ve cuando vuelves a ese cliente o a ese compañero y todavía tienen por ahí esos perfiles que hiciste el año pasado cuando te preguntamos no sé qué, o eso yo lo suelo notar con el tiempo. Pero, claro, ahí venía mi orden de cabeza, cómo verlo en el momento mientras lo estás haciendo. Pues yo lo que intento ver es, primero, estoy cubriendo todo, o sea, volver a los objetivos una y otra vez, estoy cubriendo los objetivos por los que me pidieron esto. Estoy siendo práctica en el sentido ese que os decía antes, ¿no? Vale, he explicado lo que veo, lo que pasa, pero estoy dando consejos o os estoy haciendo estos aprendizajes accionables, que para mí eso es clave, porque muchas veces yo creo que a todos nos habrá pasado, hemos entregado una investigación con un análisis estupendo, pero luego el cliente no sabe qué hacer con eso. Y esas son las que se quedan en el cajón y es lo que no queremos, ¿no? Entonces, para mí la capa de que sea accionable es súper importante. Y por último, a mí sí que me gusta, pues como os decía antes, que lo que a mí me parece que es un buen análisis es que deja pozo, que se recuerda con el tiempo, es ver si estoy contando cosas que no eran las que me habían pedido al principio. O sea, he ido más allá, les estoy aportando algo nuevo, voy a sorprenderles con esto. Y yo creo que esas son las cosas que yo suelo pensar para ver cómo va lo que tengo. Sí, oye, Dale, Julia. ¿Cuál es el buen análisis? Bueno, pues el buen análisis es el más completo, ¿no? Es el más completo, es el que no desestima ninguno de los elementos a tener en cuenta dentro del puchero de la investigación en cada caso, ¿no? Es difícil centrar esta pregunta y cualquiera de las que nos has hecho, Felipe, teniendo en cuenta que aquí hay muchas personas que vienen de diferentes lugares y de diferentes niveles. Entonces, no sé cómo enfocarla. Asimismo, también hay 1000 tipologías de proyectos, ¿no? Entonces, el análisis que requiere cada proyecto, sea un proyecto para diseño de user personas, para mapeo de customer journeys, para estudios base exploratorios, ¿no? Al final, cada tipo de análisis, o la calidad de cada tipo de análisis, pues va muy condicionada por el tipo de proyecto, ¿no? Pero en cualquier caso, yo me agarro a lo completo, al no desestimar elementos y al ser sensible a todos los elementos. Creo que para hacer un buen análisis hay que venir, insisto, muy bien preparado de la fase anterior, que es la producción del discurso y el relacionarte muy bien con una estructuración de todo el material que has obtenido. Es decir, no puedes llegar a una sesión de análisis bien en equipo o bien en la soledad del investigador que escribe un informe, ¿no? No puedes llegar si no tienes un dominio y una comodidad con todo el material discursivo que has obtenido. Hay que transcribir, hay que transcribir. Esta es una bandera que tengo aquí, ¿no? Yo aquí nos viene un junior o nos viene un nuevo becario y dice, ¡ay, transcribir! Gente que rechaza la transcripción, es gente que está rechazando el lenguaje de las personas, es gente que está rechazando la escucha, es gente que no está bien enfocada. Yo vengo de una escuela en la que hay que escribir, hay que reescuchar las cosas y ese es el material sagrado para luego poder hacer un buen análisis.
te has puesto categórico. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, casi, no sé, me quedan varias, pero bueno, pues para ir acabando con alguna, ¿vale? Joder, en el sector hemos hablado y ha sido un berenjenal el año para todos, con el lío de... Hola, Manrique. Buenas, perdón, que le veo ahí relajado, hombre, recién entrado por la puerta, Manrique. Oye, digamos, hemos hablado mucho de la migración de campo a digital. Pero claro, el análisis lo hemos migrado a digital. Bien, ¿qué tal la gestión del análisis en digital? ¿Cómo lo llevamos? Vaya, Vaya, ¿qué tal? vaya melón para cerrar. Nosotros cuando empezó todo esto hace un año, nuestra guerra era el campo en digital, ¿no? Que además tradicionalmente no nos gustaba mucho hacer las entrevistas en remoto, los grupos en remoto, no, todo presencial no es lo mismo. Estábamos muy preocupados con eso, con que los usuarios pudieran conectarse al ordenador, conectar el móvil a la vez, bueno, toda la parafernalia. Y para sorpresa nuestra, eso no, bueno, todos hemos ido aprendiendo y no fue tan problema como, y no vimos venir la del análisis, ¿no? Nos ha hecho mucha más mella el análisis en remoto que el campo en remoto, a nosotros al menos, ¿eh? Y yo esto lo relaciono con eso que os decía al principio de, pues yo antes analizaba metiéndome en una sala con toda la información que tenía y con una persona o dos o con las personas con las que estuviera haciendo esto. Y esto en remoto es como muchísimo más complicado, ¿no? Y no favorece esa intimidad también que os decía antes, hablar desordenado, hacer varias cosas a la vez, mientras uno habla, el otro está haciendo un esquema en la pared. O sea, eso es, vamos, yo lo noto muchísimo. Aún así, pues ¿cómo lo estamos salvando? Con herramientas colaborativas, como no, en las que poder ir pues dejando pensamientos a la vez, mucha llamada, mucha reunión, y yo creo que más horas de trabajo individual, desgraciadamente. Porque, bueno, todos estamos siempre hasta arriba de reuniones, es más difícil todavía sacar esas horas de análisis, ¿no? Y que sean productivas. Entonces, pues más trabajo previo y posterior y enfocando bien el trabajo constructivo sobre una pared virtual, pero es jorobado, ¿eh? Yo creo que no está bien resuelto todavía. Totalmente de acuerdo. Yo soy súper pizarrero, o lo era, ¿no? Era muy de pizarras, ¿no? Y tanto cuando trabajaba a mi aire como en equipo. Bueno, de hecho tengo 2 pizarras aquí detrás de la compu, ¿no? Entonces, claro, me molesta me molesta que actualmente no puedo graficar, no puedo construir visualmente las relaciones entre las ideas y de nuevo vuelvo y el material de análisis con la misma fluidez que lo hacíamos en pizarras reales o en esos papeles, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los flip charts. Joder, ya hace un año que no pinto en un flip chart, ¿no? Pero bueno, hoy en día tenemos estos sucedáneos digitales que son geniales y oye, en la intimidad utilizo mis cuadernos y en remoto pues estas pizarras compartidas como Jamboard o miles que hay, ¿vale? Para trabajo colaborativo. Hacerse se hace, llegamos a soluciones muy buenas y se lo estamos demostrando a todo el mundo, ¿no? que podemos hacerlo digitalmente. Estoy seguro de que estamos sacrificando algunos aspectos, pero por otro lado la máquina funciona y si he hecho algo de menos ya, insisto, son las pizarras de verdad en las que nos ponemos mano a mano a unir flechas, conceptos, territorios y contradicciones, ¿no? Es que es como que la capa esta de la distancia no te deja meterte en el barro, ¿no? Yo echo de menos el olor de los rotuladores, eso, Julio. Pero eso es Y porque tienen un punto acalorarse eso es con porque la gente. colocan. Eso es porque colocan los Te rotuladores. Puede snifas, ser, puede te ser. snifabas los... No, pero cuando has dicho lo de los flechas me acuerdo de eso. No sé, pero sí, es que no, esto es más pausado, todo más frío, pues igual que las videollamadas con amigos, ¿no? Que vale, llamas para tomarte una caña, pero no es igual. No. No funciona. Oye, amiguetes, son menos cuarto. A mí me gustaría dejar tiempo al resto, ¿no? Yo tengo 20 preguntas más que lanzaros y tal, pero por no pasarme de pesado, ¿no? No es el plan este. Así que, ¿cómo lo hacemos? Tenemos
La parte buena es que, digamos, no se nos ha caído muy poco, se nos ha caído muy poquita gente, lo cual es una gran noticia. Señala que la gente se ha mantenido interesada o por lo menos no han dejado de fondo, no nos molestaba de fondo, pero no se nos ha caído la gente, está muy bien. Hay algunas cosas que son como más comentarios y otras que son más preguntas. Bueno, pues cojo algunas preguntillas, ¿vale? Y las voy lanzando y allá vamos, ¿vale? Marta, que no sé si Marta, no sé qué Marta eres, entiendo que no es Marta González, que te preguntas a ti misma, entiendo que no, será otra Marta. Si esa Marta quiere preguntarlo ya directamente, que se manifieste y si no, lo hago yo rápido. Eso, y presentarse. Esa Marta se lo Esa manifiesta. Vamos, Marta que Marta. preguntó. Pues nada, Marta pues, la ha dejado puesta. Marta la leo yo, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con Julio con el conflicto de los tiempos y la riqueza del análisis. Como colectivo, que entiendo de dónde está la pregunta, la palabra colectivo, ¿cómo podemos gestionarlo con otras áreas clientes? Áreas barra clientes. Ay, Marta dice que no le deja el micro. No se ha cogido el Por micro. los permisos. Igual podemos Ah. tocar esto. Ay, Mary, ¿puedes abrir permiso ya para todo el mundo? Parece que sí, que Marta, deberíamos haber conseguido dejar permiso ya para todo el mundo. Marta, Ahora, soy Marta Salinas. aclara tu pregunta. Marta Salinas, bueno, Marta Salinas, además, faltaría. Venga, Marta Salinas, pregunta. No, pero bueno, he hecho la pregunta antes de que lo siguierais desarrollando, me he pasado de lista y no he tenido la calma esta que hay que tener cuando eres investigador y que tienes que esperarte al final. Y en el fondo yo creo que más o menos sí que tanto Julio como Marta lo han ido respondiendo, ¿no? El hecho de irles explicando, ir valorando, irles, en el fondo es casi como ir reteniendo a los caballos, ¿no? De carreras, de dame 2 días más y lo que voy a tener va a ser muchísimo más rico, lo vamos a poder utilizar durante muchísimo más tiempo y vamos a ir con algo mucho mejor. Pero bueno, es muy difícil eso, ¿no? Y eso que comentaba anteriormente Marta de joder, y nosotros les tenemos en casa, o sea, los caballos ahí tirando, que en el fondo hay veces que nada más ver una entrevista ya quieren hacer cambios, ¿no? De cosas. Entonces, entre eso y el famoso Agile y las cosas muy rápidas y el necesitar tiempo, como decía Julio, y para que esto sea rico y realmente impacte, pues, jolín, a veces se vuelve en nuestra contra, ¿no? Muchas veces caemos en eso de ser rápidos para tenerles contentos y darles de comer y en cambio a lo mejor a corto plazo nos vale, pero creo que a largo como colectivo se vuelve en nuestra contra, ¿no? Quitamos valor a lo que realmente estamos haciendo y podemos aportar. Yo creo que como colectivo tenemos que educar en esto y ser un poco pesados, ¿no? No pedimos muchísimo tiempo, pero un poquito, ¿no? Y también hacerles pensar, ¿no? O hacer ver que, joder, desconfía de un análisis muy rápido, ¿no? En otras profesiones no se apremia tanto a la gente. Igual que, pues eso, si viene un obrero, es que tengo aquí las obras del de al lado y por eso creo que estoy muy con esa metáfora, a decirte, te resuelvo esto en esta mañana, pues, joder, pues a lo mejor desconfías y dices, mira, prefiero a alguien que me lo haga bien. Pues con el análisis yo creo que hay que intentar transmitir lo mismo, desconfiar de un análisis hecho en 2 horas al salir, que te puede dar unos aprendizajes, unas guías, pero el bueno necesita un poco de tiempo. Como el vino también. Sí, y a mí me gustaría hacer aquí un poco de lobby, ¿no? Entre los que estamos aquí, diciendo que bueno, que al final esta es tenemos la fortuna, ¿no? De que estamos aquí conviviendo en una disciplina en la que la variable humana es central, ¿no? Es decir, somos personas, somos científicos sociales, ¿no? Con todas las comillas y asteriscos y cursivas que queráis añadir, somos científicos sociales que escuchamos el discurso de personas, somos personas escuchando el discurso de personas. Yo creo que vamos a ser uno de los últimos eslabones de nuestro querido sistema que va a poder ser digitalizado o mecanizado. Y es que vamos a contracorriente, ¿no? Es decir, Agile, que mencionaba Marta ahora mismo, Agile es una metodología fenomenal y muy aplicable a muchas áreas del diseño, pero precisamente va muy en contracorriente de estas implicaciones reflexivas que decíamos que necesitamos los humanos para analizar el discurso de los humanos. Y es que llegará el día en el que nuestro trabajo lo pueda hacer una máquina, ¿no? O llegará el día en el que nuestro trabajo te lo dará
te lo dará una máquina o, como decía alguien por ahí en una pregunta, un electrodo, pero a día de hoy no. A día de hoy somos investigadores, somos personas y necesitamos ese tiempo, ¿no? Y estamos a contracorriente en este mundo acelerado. Yo estoy viendo las preguntas, una cantidad de preguntas y respuestas bonitas que no, a mí que no sé si tenéis hasta las 8 de la tarde, porque vamos a morir. Con la cantidad de preguntas que hay por aquí dando vueltas. No me queda otra, por tener algún criterio, lo siento para todos, ir en orden. No se me ocurre otro criterio para escoger, ¿vale? Así que ir en orden, más o menos, ¿vale? Hasta que Marta y Julio os agoten, os vayáis, que es la otra alternativa que tenemos, ¿no? Oye, ¿qué lugar van a tener las neurociencias en todo el mundo de la investigación y en concreto el neuromarketing? Vaya. Toma ya. Julia. ¿Esta es mía? Bueno, yo creo que estamos en una época, y yo creo que el neuromarketing acompaña mucho esta ideología del sistema de la que veníamos hablando. Es decir, si me lo puede decir una máquina, si me puede decir un electroencefalograma o una tomografía axial o una cosa, o alguna de esas herramientas que utilizan, si me puede dar el resultado instantáneamente una máquina, me salto al investigador y a su proceso de análisis. A día de hoy, y vivimos tiempos neurocentristas. El otro día se hizo famoso un libro con un título así muy bíblico, ¿no? Que dice: el cerebro creó al hombre, ¿no? Entonces eso ya es casi la Biblia del siglo XXI, ya no hay más que hablar, ¿no? Entonces hay mucha gente que obvia que una cosa es el análisis de determinadas tendencias o mecanismos o dinámicas del cerebro, y otra cosa es el análisis del lenguaje, que va en paralelo y todavía no lo pueden hacer las máquinas. Sí que hay casos interesantes en los que la neurociencia aplicada al marketing puede aplicar o puede orientar la toma de decisiones dentro de un proceso de investigación de una forma muy interesante, pero nunca va a sustituir, o por lo menos a día de hoy, las técnicas de neuroimagen no pueden sustituir el análisis del discurso. ¿Vale? Marta, ¿lo ves? No, que si quieres pasa a otra y vamos tocando otras para no hablar los dos de todo. Vale. Mar, esta pregunta que vosotros no he dicho era de Mar, ¿vale? Perdona. Que tenía que haber dejado hueco. Perdona, Mar, que no me he dado cuenta. Bueno, Álvaro López, más que una pregunta, es un comentario, ¿vale? Que es, digamos, las ideas preconcebidas. O Álvaro, si quieres comentarlo, si quieres hacer este comentario. Está por ahí, Álvaro. Bueno, pues entiendo que todos veis el chat. Es más un apunte que otra cosa. Marco, estás por ahí, lanzas 3, quédate con una, porfa, para que le dé tiempo para pasar a la siguiente, ¿vale? Vale, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Marco. Bueno, yo no soy investigador, ni sociólogo, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero bueno, pero bienvenido, bienvenido igualmente. El user experience, eso es. Bueno, ¿quién eres, Marco? ¿Quién eres? No eres eso, pero ¿qué eres? Diseñador de interacción. Bienvenido de la pandilla, vamos, desde la pandilla. Bueno, de las 3 que he puesto, ¿cuál es vuestra implicación después de la fase de investigación? En lo que es toda la fase de diseño, desarrollo. O sea, vosotros entregáis vuestro informe y ¿cuál es vuestra implicación después? ¿Hacéis un seguimiento? ¿Lo dejáis allí y salís? Mira, esto va a ser distinto, mira. Nosotros, yo estando donde estoy trabajando ahora, que estoy muy metida en los equipos de diseño de los temas que investigo, pues claro, yo estoy de una manera más continua en ese proyecto, ¿vale? Entonces yo ya, digamos que ya estaba de antes, cuando se detecta la necesidad de hacer una investigación o un test, estoy durante ese proceso de test, investigación, análisis, entrega de resultados y estoy después, ¿no? Y eso en nuestros equipos es bastante útil porque, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Por no dejarlo en un entregable y que cada uno entienda lo que entienda, ¿no? Muchas veces que nosotros hacemos ese trabajo de acompañamiento luego, pues de extraer aprendizajes especiales para para los diseñadores, para seguir diseñando el flujo o lo que estemos haciendo. Hacer otra traducción de los resultados que pueda ser útil para los de negocio, ¿no?
entonces como que seguimos nosotros manteniéndonos en el mismo proyecto, seguimos aplicando lo que hemos aprendido en una investigación concreta luego durante mucho más tiempo y sobre todo con el equipo de diseño, claro. Pero claro, entiendo, Julio, que vuestro lugar no sé si siempre es así. De nuevo depende del proyecto, pero lo ideal es acompañar. Lo ideal es acompañar. Me vienen a la cabeza proyectos de Customer Experience o Service Design en los que una vez hemos obtenido ese informe, ese output, esa semilla de diseño, como decimos, ¿no? Esa semilla para el diseño realmente customer-centric, después de haber generado ese informe y de haberlo presentado, consensuado y compartido, ¿no? Llegan otras fases del proceso de Service Design, ¿no? Por seguir con este ejemplo, ¿no? Procesos de ideación, de co-creación, design sprints, etcétera. Es en ese momento cuando en multitud de proyectos vuelve el técnico de investigación para ser lo que nosotros llamamos guardianes del insight o guardianes del usuario. Es decir, que en los pasos posteriores, y como decía Marta, esto puede ser aplicado a negocio, esto puede ser aplicado a diseño o a otros casos, ¿no? Es en este caso cuando mantener un perfil de research en el resto de etapas sucesivas posteriores a la investigación propiamente dicha garantizará que seguimos siendo realmente customer-centric, ¿vale? Introduciendo estos perfiles, ¿no? Introduciendo el perfil del investigador dentro de las sesiones de Design Sprint, etc. Sabremos que no perdemos el norte y nuestro norte es el usuario. Perfecto. Vale, muy bien, muchas gracias. A ti, Marco. Gracias, Marco. Pilar Sánchez Lerín lanza una que es una bomba, ¿no? Que es transcribir o no transcribir. Entonces, bueno, no sé, Pilar, si está por ahí, si lo quieres comentar o quieres comentar al respecto, porque el tema de la transcripción... Hombre, no tanto como una bomba, pero es una polémica, ¿no? Porque siempre hay gente que está pro y gente que está en contra, y entonces no salimos nunca de ahí. No. Bueno, yo no sé cómo se puede estar en contra de las transcripciones, ¿no? Estar en contra de las transcripciones es estar en contra de escuchar con detenimiento o de atender con detenimiento al objeto de estudio, ¿no? Que es nuestra materia prima, ¿no? Para el análisis, ¿no? Esta es la temática del día, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay gente que está en contra pues por pereza o por urgencia, ¿no? Pero estar en contra o sea, disponer de unas transcripciones y utilizarlas para tener total precisión a la hora de hacer un análisis ya no solo lingüístico, sino conductual o dentro del modelo o ideología en la que se encuentre el analista o el investigador, sacrificar la transcripción pues es estar ciego de un ojo, ¿no? O llegar cojo al final de la carrera, ¿no? Te ha faltado precisión. Si las puedes tener, bienvenidas siempre, siempre. Y yo quiero técnicos que tengan kilómetros de horas de transcripción, de escuchar con calma y con pausa el discurso que se ha obtenido muchas veces corriendo dentro del trabajo de campo, ¿no? Transcribir es detenerse y transcribir es tener precisión y control. Mi punto de vista y mi experiencia. Marta, no sé qué opinas. Yo soy pro transcripción también, pero quizá no tanto como tú. O sea, bueno, soy más realista en el sentido de yo sí necesito, o sí que creo que es súper, vamos, imprescindible la transcripción en directo, que no es tan fiel seguramente, ¿no? Pero esas notas en directo, escritas de corrido con un montón de faltas de ortografía, eso sí que considero que es básico, porque nosotros nos encontramos con dos cosas, se me ocurren con esto. O sea, por un lado, porque para mí eso luego me permite, hay veces que no necesito leérmelas si hay mucha prisa por hacer un análisis, si he hecho yo el campo, ¿no? Pero siempre están ahí, siempre puedes volver a ellas, siempre puedes volver a ver qué pasaba con este tema, ¿no? Y para mí es como un seguro que es muy importante tener. Insisto, si hay prisa, no gastar tiempo en transcribir después, transcribir en directo. Pero y otra cosa interesante de esto es que nosotros en el mundo este del Agile y los POSITs hemos caído muy en tomar notas en POSITs que muchas veces son más
no están recogiendo el discurso, sino están recogiendo soluciones, interpretaciones del discurso, y a nosotros eso no nos sirve tanto. A mí me sirve tener escrito del tirón lo que ha pasado, porque sabemos que cuando te enfrentas a un usuario no te habla de una manera muy estructurada, te mezcla 1000 temas, y eso es muy difícil pasarlo a los post-its, ¿no? Y entonces yo sí que ese toma de notas en directo es mi básico. Marta, me llama mucho la atención porque parece que la moda ahora son posis de muchos colorines. Sí, es así, es así. Y menos transcripciones, ¿no? Nosotros lo hacemos así, y bueno, mucha gente está acostumbrada. No todos, claro, es que nosotros pues venimos de esto y nos empezamos haciendo transcripciones para otros, ¿no? Y por eso yo creo que las tenemos así ese cariño. Y por ejemplo, pues en el entorno de un equipo de diseño, pues el POSIT es no sé, es el elemento clave, ¿no? Entonces, a nosotros muchas veces nuestros compañeros diseñadores que están viendo el campo, están tomando notas, ellos sí que están en ese formato, ¿no? Porque pues les es más fácil, además luego ordenan ideas así, Sí. Pero sin embargo con mis compañeros investigadores, al final entre nosotros siempre decimos, vale, tú escribes, y nos hacemos las transcripciones los unos a los otros para tener ese texto un poco más todo de corrido, desestructurado, pues como ha ido una entrevista y el discurso natural, que lo que nos permite lo otro. Pero bueno, supongo que son formas de hacer. Me ha llamado la atención que digas lo de cómo te has inflado a transcribir. Le tienes cariño, yo me inflé a transcribir, le tengo una manía a las transcripciones de flipar. Bueno, no le tengo cariño, era por darle un poco de apoyo a Julio. Oye, o sea, de momento seguimos en 66 personas, con lo cual parece que la gente sigue, ¿vale? Vamos a estar 10 minutillos más si queréis y vamos ¿vale? No sé, hasta que veamos que esto se viene abajo, ¿vale? Cuando se venga abajo ya ahí cerramos el círculo, ¿vale? De transcripción hay varias cosas, hay alguien de nombre impronunciable, JFDKLS y tal, que además ha puesto por debajo que se salía, con lo cual ha hecho varios comentarios muy bonitos, yo me los leería con cariño. Está Adriana, que no sé si sigue todavía por aquí, Adriana, ¿qué opinas de esas herramientas de software tipo Atlas o en vivo? Atlas tío en vivo. No sé si sigues por aquí, Adriana. Adriana, no sé si está. Bueno, si tenéis algún comentario sobre esto. ¿Qué decía? No, eso, ¿qué opináis de herramientas de software tipo Atlas o en vivo? Que son estas yo creo que si no recuerdo mal, de codificación o de transcripciones automáticas que te van codificando y las vas asignando, ¿no? Por que te estructuran el cual y te lo llevas, te lo dejan estructuradito. Yo no las he utilizado, no puedo hablar. Yo las he probado. Yo creo que para algunos tipos de análisis en los cuales el contenido, o sea, el material discursivo a analizar es muy amplio y muy complejo, pueden ser una herramienta de apoyo para estructurar la información que se recoge. Más allá de eso, personalmente, yo soy de cuaderno de papel blanco sin cuadrícula y sin líneas, para poder ir estructurando de acuerdo a los criterios que van generando o que van haciendo. Hay mucho software, todos los días nos presentan mucho software y yo creo que está muy bien el disponer de herramientas facilitadoras de una estructuración del discurso, ¿no? Te lo hace todo más sencillo. Más allá de eso, por lo que yo tengo entendido, en base a mis colegas, investigadores en diferentes países, la mayor parte de la gente con la que he hablado de estos temas no termina casándose con este tipo de software, más allá de un uso puntual que sí que puede ser útil, repito, en proyectos con muchísima cantidad de campo, proyectos de 16 grupos de 3 horas, ¿vale? Ahí sí que puede tener un sentido para no enloquecer, ¿no? Hay un comentario más sobre las transcripts de Lucía, pero vamos, ya esto de euforia defensora de las transcripts, luego entramos a comentarios sobre el tema de los vídeos y tal. ¿Cómo Marta, eres, ¿Cómo eres? Ya, por eso que te he visto, te salto, amiga, ya paso. Y luego llega una pregunta de un comentario de Victoria. Victoria, que estás por aquí, dale tú en directo, venga, si quieres. Hola, buenas.
No, nada, me preguntaba, bueno, no sé si también tenéis el hábito, yo mientras voy mirando caritas y mientras os escucho voy mirando el LinkedIn también, digo, a ver, ¿quién es este que no lo conozco? Y he visto mucho UX, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque además la temática iba por ahí. Entonces, me estaba preguntando si consideráis, te os pregunto a ti, Julio, a Marta y a Felipe, si consideráis que hay una manera muy diferente de analizar entre aquellos que venimos de la investigación cualitativa más tradicional, nacidos de las transcripciones, ¿no? Etcétera, que es lo que vosotros conocéis, y estas nuevas generaciones de esta nuevo UX Design, UX Research, etcétera, con el que seguro que además habéis tenido contacto también, si veis algo que en este momento de análisis sea diferente, ¿no? Esto es interesante y me gusta que lo formules también desde la idea o desde el contraste. Bueno, sí, desde el contraste entre los que venimos de una investigación clásica, tradicional o un quali predigital, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, hombre, yo creo que el peligro que tienen las nuevas generaciones es caer en un reduccionismo, ¿no? En tanto en cuanto la investigación orientada a UX corre el peligro de focalizarse únicamente en dinámicas de interacción y ser reduccionista y focalizarse exclusivamente en el me gusta, no me gusta, lo entiendo, no lo entiendo, avanzamos, no avanzamos, pues puede caer en un reduccionismo que a ojos de investigadores clásicos como nosotros, pues de nuevo sería un sacrificio de una perspectiva más amplia, ¿no? Que podemos hablar de esta perspectiva más amplia como hablar de la persona digital actual, que no es la misma de hace 5 años, que no es la misma de hace 10 años y que no será la misma dentro de 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué atendemos, ¿no? ¿Qué atendemos o qué observamos o cuál es digamos, el matiz central de la investigación orientada a UX? Calidad de interacción, ¿vale? Calidad de interacción. ¿Ofrecemos calidad de interacción? ¿Ofrecemos una interacción de calidad? Vale, bien. Y entonces, una vez dicho esto y una vez focalizado el marco de estudio, que yo siempre lo formulo desde ahí, desde la calidad de interacción que ofrecemos, esto puede ser una pregunta o un objetivo muy reduccionista, muy sencillo, ¿vale? Sigue correctamente el flujo de pantallas y botones propuesto, ¿vale? Ofrecemos una interacción de calidad, comprensión, valoración, actitudes, relevancia, usabilidad, orientación, seguridad, bla, bla, bla. Pero bueno, no sacrifiquemos de nuevo el tener una perspectiva más amplia hacia los individuos. Es decir, la interacción con las pantallas no está aislada ni descontextualizada del marco social en el que vivimos. Y para eso, desde mi punto de vista y humilde opinión, es necesario tener un poquito más de background de investigación quali old school. Sí, yo creo que le añade un poco esa capa extra que las nuevas generaciones, como dice Julio, no, los que están más centrados en la parte que muchas veces son hasta los propios diseñadores, ¿no? Que entiendo que es la gente que estará aquí escuchándonos, lleva todo como mucho más rápido, es la iteración del producto, es testar todo más veces, más frecuentemente, ¿no? Es verdad que la aproximación es bastante distinta, ¿no? Yo lo que nosotros hacemos es, vale, vamos a responder las necesidades del diseño, ¿no? Vamos a testear esto, pero ya que tenemos aquí al usuario, ya que vamos a hablar con ellos, vamos a rascar todo lo que podamos, porque no siempre podemos hacer investigación, siempre tenemos limitaciones de presupuesto, de tiempo, de que quieran hacerlo en el proyecto. Y entonces siempre nuestra aproximación es, ya que está aquí, construyamos ese valor extra, ¿no? Vamos a lo que os decía al principio, respondemos a las preguntas por las que se hizo esto, pero además vamos a construir una capa extra de valor sobre este tema que toca ahora, que se siga quedando y que luego sigue nutriendo mucho más. Y intentamos siempre también, pues eso, como tratar de hacer ver esto a nuestros compañeros diseñadores, que también lo valoran. No sé, Victoria, solo os preguntaría si puede ser una cosa más, porque claro, es verdad que yo creo que este tema es un tema con el que he hablado más con investigadores cualitativos de la antigua escuela, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué creéis que dirían, por el contrario, los UX designers o researchers
de nuestra manera más tradicional de ver, ¿no? ¿Habéis tenido debate con esto? ¿Cómo encaja, ¿no? Cuando estáis analizando juntos? Igual que nosotros decimos, quizá le falta una capa, ¿qué dicen ellos de nosotros, ¿no? Yo lo que escucho siempre es sorpresa, agradecimiento y realmente en el sentido de decir, sí, hay una perspectiva limitada desde el diseño y cuando entra en juego el análisis del investigador, el diseñador realmente se le abren mucho los ojos a variables que no contemplaba y que no tiene por qué contemplar porque es un diseñador y un diseñador no es un investigador. Entonces normalmente siempre ampliamos yo lo que recibo siempre es gratitud y es decir, oye, estás ampliando la perspectiva que teníamos desde nuestro oficio de diseñadores. Les gusta escucharnos y les gusta ampliar los diseños, ¿no? En base a un output que va más allá de esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo, ¿no? Que es el estándar reduccionista, ¿no? De muchas personas hoy en día. Estoy de acuerdo. Oye, yo iba a decir, aprovechando así para hacer un poquito de moderador, si hay gente de UX, por ejemplo, Miriam, estás ahí hablando y me parece por cómo hablas, que hablas en términos más desde la otra mirada, ¿vale? Si te apetece, mete baza. O cualquiera que os apetezca, vamos, que queráis, que sintáis que estáis en este ejercicio que hemos hecho, que yo honestamente tengo muchas dudas a estas alturas de que sea muy real, ¿eh? Entre esas dos miradas. Para muchas cosas yo creo que se ha ido diluyendo mucho a lo largo del tiempo. Pero bueno, partiendo que con el que estamos jugando en este momento, si alguien quiere participar, que se sienta en el otro lugar, digamos, Miriam, me ha parecido entender que tú lo eres, pues si quieres participar, dale. O alguien más. Aquí está Miriam. Está muteada, Miriam. Nada, yo solamente comentar que, a ver, la mayoría de los UX somos gente curiosa. Todo lo que nos aporte más información para entender el contexto de nuestros usuarios, más allá de un ser que utiliza mi aplicación, es decir, qué piensa, sus problemas, sus inquietudes, es muy interesante. Muchas veces lo que hablabais antes, por ejemplo, de las transcripciones, a mí me ayuda mucho para tener un contexto más allá del POSIT, porque a veces tienes el POSIT, pero vuelves otra vez y está o sea, ya no tiene contexto. Entonces, tener las transcripciones te permite ir a ese contexto y entender mejor esa nota que se puso en ese momento. Y ya, lo que comentaba es que somos gente curiosa, todo lo que sea más información lo valoramos mucho. Y por añadir además... Sí. Perdón, dale. Lo que pasa es que a mí a veces me preocupa que somos muy en búsqueda de la solución. Es decir, vemos algo y enseguida queremos darle una solución a eso. Y necesitamos pues esa parte que tenéis vosotros de reflexión, de vamos a esperar a macerar un poquito la información para buscar una buena solución. Entonces es agradable trabajar con un research de la vieja escuela porque te ayuda a tener un poco más de paciencia y no ser tan inmediato. Sí, sigue. Iba a decir, más allá de que no sé qué es esto de la vieja escuela y la nueva escuela, porque yo, por ejemplo, que estoy en investigación, no me considero de la vieja escuela y hago investigación, y luego que hablabais del buen análisis y todo esto, es que al investigador yo creo, a quien no le apasiona el momento de análisis, o sea, yo creo que haces campo para llegar a ese momento de juntar y decir, quiero que se alineen los astros y te apasiona, y yo creo que lo muestras, y cuando habláis de hay que hacerle llegar al cliente que entienda ese tiempo, lo que sea, yo creo que cuando invitas a alguien a un análisis, sea un cliente, sea un UX Research, sea alguien de diseño, me da igual, es que le enamora ese momento y dice, Dios mío, esto es magia, o sea, no sé si será lo que decís antes, el olor de los rotuladores que nos da un chute raro, pero es como algo mágico que se junta ahí, o sea, y de hecho a mí me pasa con clientes que se han dedicado a la investigación antes y te lo piden, es como, por favor, déjame ir al momento de análisis, ¿no? O sea, yo creo que ahí a todo el mundo le gusta y ahí es donde somos capaces de enamorar y que a la gente le guste lo que hace el consumidor. Y yo solo matizar, Lucía, en defensa de nuestro oficio, porque se utilizan palabras como la magia, el enamoramiento, etcétera.
y todo el mundo tiene un psicólogo dentro, todo el mundo tiene un sociólogo dentro, un publicista y también un diseñador, ¿no? Entonces, bueno, defendamos que esto no es magia y que esto no es enamoramiento, que hay una metodología, que hay muchos años de estudio, que hay muchos años de oficio, de escuela y de saber hacer, ¿no? Que una reunión de análisis no es poner los pies encima de la mesa y decir lo primero que se te pase por la cabeza. Es haber leído un poquito, es haber estudiado un poquito, es saber de técnicas de investigación en psicología social, por decir un área de estudio, y hay modelos muy serios dentro de las ciencias sociales y de las humanidades que están atravesando todos los procesos de análisis. O sea que entiendo que, y yo cuando era junior, pues para mí era un momento también eufórico, ¿no? El entrar en una reunión de análisis y tal, pero detrás hay un orden, hay una estructura, hay unos modelos, hay escuelas. Otro día, si queréis, podemos hablar de las diferentes escuelas del cualitativo, ¿no? Más centradas en lo psicosocial o la escuela famosa de Cimov o de Fernando Conde versus José Luis Álvarez, la escuela del Insight, etcétera. Detrás de un análisis hay sustancia, ¿vale? Hay sustancia aparte de magia y enamoramiento. Lo digo en pro de defender nuestro oficio técnicamente, ¿no? Bueno, no, es que no sé si mojarme yo en esta, no sé si este es un jardín que quiero yo. Mójate, Felipe, mójate, moderador. No, bueno, no sé, que creo que vamos, por ejemplo, Lucía es un ejemplo bonito. No sé si la conocéis, Lucía es de contraanálisis. No es ni vieja, no puede ser vieja escuela porque por edad, simplemente yo creo que vamos a llegar a un modelo, yo creo claramente de hibridación más adelante, ¿no? Yo creo que eso progresivamente va a acabar pasando. Y ese tipo de perfiles, ahora porque, digamos, se nos mezclan tradiciones profesionales que acaban tocándose en un mismo territorio, pero tengo la sensación de que progresivamente, no digo que sin dolor y no digo que fácil y demás, pero yo creo que en N tiempo este será un debate que narraremos como un debate de hace 10 años y un debate que pasará en algún momento. Es un poco la sensación que tengo yo. Defendiendo también que siempre se hará, y el valor fundamental estará desde los que vengan de las disciplinas de las ciencias sociales, porque son los que te dan el bagaje crítico que te permite, digamos, el bagaje conceptual, el bagaje, todo va a arrojar día Julio, que son los que te permiten. Lo que pasa es que probablemente no, los que vienen de esa trayectoria pura en este momento, lo que no son es suficientemente, o no se manejan determinado bien con determinados objetos de estudio o con determinados tipos de soluciones visuales o lo que sea, pero eso llegará. Diría que eso acabará hibridándose en algún momento. Me he metido por me habéis dicho, que si no yo no me quería meter en este jardín. Es un jardín que me supera, que son muchos años en este jardín ya dando vueltas. Vale, ¿qué más tenemos? Seguimos en 47. Yo tengo tiempo, mi día estaba echado. O sea, si queréis, seguimos, vamos. Tengo por aquí, el siguiente que llega es Miguel Agustí. Hombre, faltaría. Miguel Agustí tiene que contar algo. Hola, nada, simplemente, bueno, obediente a lo que pidió Felipe de ir contestando un poco las preguntas, ya que fue mi jefe y ya tengo como el deje de obedecerle siempre, lo he hecho. Y nada, algunas reflexiones, pero vamos, no es muy simple, voy a leer porque si no me voy a enrollar y no dice mucho más de lo que está comentado, pero vamos, sobre por qué es importante. Porque, bueno, para el investigador el análisis es el momento de todo el proceso donde más se estresa el valor, donde queremos que más estresemos el valor, o sea, donde marcamos la diferencia, como lo dice Marta, y por eso creo que es importante para el investigador, especialmente donde nos lucimos de alguna forma. También se habla de que es lo que más nos gusta y además de la ansiedad que genera, ¿no? Creo que es la parte más emocionante de todo el proceso de investigación y existe una incertidumbre al principio del proceso donde no sabes qué va a pasar al final, y eso para alguien que de alguna forma haya vivido el proceso varias veces es muy emocionante porque sabes que lo vas a conseguir al final, pero tiene ese momento de emoción, ¿no? Y además que cada vez es distinto, ¿no? Al final que tienes algunos modelos de generación de muestras, pues las técnicas que al final sigues, que de alguna forma sigues un poco el mismo proceso, pero el análisis siempre es muy diferente y eso nos saca un poco de la rutina.
respecto a la venta del análisis que hablabais también, me parece que hay una paradoja ahí bastante gorda, ¿no? Pues, me parece súper difícil eso que dice vender eso que dice Marta de espérate un poquito o de comprar el planteamiento, ¿no? Al final, el análisis donde se vende realmente es cuando das los resultados, ¿no? Pero claro, eso es después de haber hecho el trabajo, ¿no? Entonces, ahí está esa paradoja de cuando tiene más sentido venderlos al final, pero para comer tienes que venderlo antes. Y por último, ante la pregunta de cómo sabes si es un buen análisis, una respuesta muy simplona, pues como para palpar un poco el agua al principio es preguntarte si con esto que has construido dan ganas de diseñar o de construir algo, ¿no? Si invita a la acción el resultado del análisis, ¿no? Es una pregunta muy sencilla, pero al final lo que responde es si lo que has hecho es relevante, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis notas. Sí, yo he visto la última, las demás no las había visto, pero el último apunte de si invita a la acción me ha gustado mucho. Yo creo que al final es eso el que remueve, ¿no? Que no te deja, pues bueno, pues venga, seguimos a otra cosa. Y, sí. Pero Miguel, la primera vez en mi vida que me has hecho caso, puñetero. Ella era mi jefe, cuando eras mi jefe no me hacías ni caso, cachondo. Ni puñetero caso, me has hecho toda la vida. Vale. Vale, JC de nombre impronunciable nos ha dicho que salía, o sea que nada. Ha hecho un comentario muy bonito y lleva toda la razón. El titular era el análisis y hemos hablado solo de Quali, lo cual es significativo, no deja de serlo. Diego Arellano creo que ha tenido que salir, también me ha parecido más adelante, ha mencionado la importancia de la humildad y el no llegar con ideas preconcebidas. ¿Cómo sugieren enfrentar al cliente que llega así a la sesión del análisis y conclusiones? ¿De qué forma se le puede abrir la mente de forma previa y que la sesión sea más productiva? Diego ha salido, pero yo creo que la pregunta es bonita. Vamos, si os veis con ganas todavía, estamos en 40, ¿eh? Todavía hay gente, macho, aquí. Seguimos. ¿La puedes repetir, por favor, la pregunta que estaba ladrando la perra? Vaya, vale. Que comentaba Diego Arellano, que ha tenido que salir, han mencionado la importancia de la humildad y el no llegar con ideas preconcebidas. ¿Cómo sugieren enfrentar al cliente que llega así a la sesión de análisis y conclusiones? ¿De qué forma se le puede ayudar a abrir la mente de forma previa y que la sesión sea más productiva? Que me parece una pregunta bonita. Ay, Diego Arellano, madre mía, ¿dónde estás? Nos conocemos. Sí, esta es una lucha que tenemos, ¿no? Es decir, el eliminar ese sesgo y el adoptar un punto de vista humanista, ¿no? Al final, ante la información que tenemos. Es decir, no podemos saber más del usuario, del consumidor, de lo que él mismo sabe de sí mismo, ¿no? Y esto es una frase heredada del ejercicio de la psicoterapia, ¿no? No podemos saber más de él de lo que él mismo sabe, ¿no? De sí mismo. Y bueno, pues aquí cada cliente es un mundo, cada cliente tiene su urgencia, su ego, su prepotencia, etcétera. Entonces hay gente que llega más abierta o menos abierta a creerse y a aceptar el discurso de los participantes como sincero, real y auténtico, ¿no? ¿Cómo gestionarlo? Bueno, pues esto ya es un trabajo humano y relacional que aplicaría a cada caso en concreto, ¿no? Con cada cliente, ¿no? Yo creo que ayuda mucho no meterla en análisis directamente, sino exponerle a escuchar el trabajo de campo y a oír a sus usuarios, a sus potenciales usuarios, sus potenciales clientes de primera mano. Ayuda mucho a ponerle un poco en sintonía con el mundo real. Y luego lo que os decía, ¿no? Yo no sé si eso, debe entrar en las primeras fases del análisis, sino que igual yo que vea el campo y que entre cuando esté un poco orientado, creo que eso ayuda a hacerle ver el valor. Y luego, de la otra pregunta que decías, Felipe, me queda un poco pensando, me queda pillada con la anterior, del quali, ¿no? Hemos hablado solo del quali, hablamos de análisis y nos hemos quedado en el quali. Estaba pensando que nosotros estamos haciendo un ejercicio, o sea, nosotros somos básicamente cualitativos y bueno, este es en el foro en el que estamos hablando, seguro que casi todos, pero sí que es verdad que cada vez nosotros vemos que tenemos que integrar más fuentes de información, ¿vale?
fuentes de información que pueden ser las propias métricas de uso de un producto cuando está ya en la calle. O sea, ¿no? Los productos digitales de por sí mismos le están generando información. Tenemos información mucha más de la que teníamos antes, yo creo. Y nosotros lo que estamos viendo es que el aporte de valor entra en integrar la información de un campo cualitativo con el resto de información que tenemos del cliente, ¿no? Hasta las búsquedas SEO estamos integrando ahora mismo en los informes. Y bueno, yo creo que eso sí que es un cambio de un tiempo a esta parte. Aquí está Manri, que Manri, me alegro de verte. Aprovecho. Ya más preguntas creo que no quedan, ya son comentarios, ¿no? Yo creo que preguntas tienen muchas más, ¿no? Que comentaba Manri, joder, que también, es verdad, ¿eh? Yo esta también la comparto. Si yo tengo tiempo, prefiero volverme a escuchar mejor que transcribir. Si de verdad tengo tiempo, me parece a mí, yo creo que... Sí. Cuando hablamos de una transcripción, hablamos de sentarte con calma, no solamente de generar el output para ir palabrita a palabrita, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo disfruto escuchándome a posteriori, sin urgencia, todo el campo ya una vez realizado, insisto, con mi cuadernito a la derecha. Sí, bueno, yo quiero apuntar aquí que las transcripciones están muy bien para estudios sociológicos muy sesudos, actitudinales, yo creo que es fundamental. Si haces temas de servicios y de cosas que en el fondo son más superficiales y vas directamente para Insight para buscar soluciones muy técnicas, yo creo que es mejor escucharlas porque muchas veces en la expresión, en el gesto, en matices, incluso en el contexto donde se ha dicho y el tono con lo que se dice, tiene más fuerza a veces que una transcripción que muchas veces se quedan planas, ¿no? Y pasa también como cuando escribes un WhatsApp, que pones emoticones o pones cosas, pero nunca tiene esa propiedad del lenguaje realmente mucho más gestual y del tono y de un montón de cosas que no puedes entender de otra manera, ¿no? Sobre todo si quieres medir cosas más psicológicas, ¿no? de emociones o de cosas más concretas en contextos muy determinados. Vamos, me refería a eso. Yo la verdad es que transcripciones me parece una pesadilla hacerlas y me parece una pérdida de tiempo. A no voy a ser que sea para un estudio sociológico sobre el aborto de no sé qué y quieres analizar el discurso con una súper meticuloso, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental. O sea, no hay que descartar nunca nada, ¿no? Y luego quería comentar otra cosa que me parece muy interesante del análisis. ¿Cuándo consideras que has acabado que es buen análisis? Yo creo que aquí hemos hablado mucho de la investigación, de la importancia y demás, pero también hay que ver la parte más pragmática de la investigación. Y normalmente tú partes de un marco de hipótesis y de una estructura de necesidad de conocer cosas para solucionar cosas. Entonces yo cuando hago un análisis y veo que las estoy solucionando y veo que estoy dando una respuesta y que se transforma en algo que normalmente es de diseño, ¿no? Como ha sido más en mi caso, pues de repente digo, joder, qué fuerza tiene esto, ¿no? Esto, y además lo veo en una pantalla, lo veo en un momento contextual de una persona solucionando un problema, ¿no? Y entonces es cuando ese insight y ese análisis de repente tiene un valor de ponerse en práctica y además que lo puedes de una manera, es fácil de comunicar. Entonces es cuando dices, este análisis es potente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería decir. Y nada, encantado de saludaros a todos. Marta. Hola. ¿Qué tal? Pues nada, muchas gracias. Marta, Julio, ¿comentar algo sobre lo de Manri? Nada que añadir. No sé, Marta, si tienes alguna reflexión. Totalmente alineado. Estoy viendo, joder, 38 personas todavía, pero vamos, yo creo que ya repasando comentarios y demás por abajo, ya son gente en general de todo el mundo decidiendo, dándose gracias y todo lo demás. Yo, a no ser que de pronto alguno queréis hacer un comentario que estéis por aquí dando vueltas, pues yo casi iría cerrando, ¿no? Entonces vamos a hacer la típica de cuánto hasta 5, amiguetes. El que tenga una pregunta rápida que la coloque. Venga, va, ¿alguien? 5, 4,